Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, Doc, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Valentín. Bueno, ya estamos todos completos, entonces yo creo que podemos iniciar ya con nuestro encuentro de hoy. Bueno, entonces en este módulo del diplomado vamos a hablar, o pues ya ustedes vieron la clase y leyeron el material de dermatosis parasitarias. Este es un grupo de enfermedades dermatológicas que se ven con bastante frecuencia en la clínica de pequeños, aunque hay una cosa bien particular que está pasando actualmente que de pronto a ustedes les va a tocar más, digamos, antes, hace unos años, no era tan frecuente, pero ahora lo que está pasando es que como se están usando tanto las isoxazolinas, en general para el control de pulgas, para mantener, digamos, ese control de pulgas disciplinado en los pacientes, ahora se ven muchos menos casos de demodicosis. No sé si ustedes tienen alguna opinión sobre eso, pero yo lo percibo todos los días. Antes que llegaran las isoxazolinas al mercado, la demodicosis era muchísimo más frecuente y desde que se empezaron a usar de una forma tan amplia, es muy raro encontrar un paciente con demodicosis. Entonces, eso es algo que es una cosa como de ahora, muy moderna. Entonces, de pronto a ustedes no les va a tocar lidiar tanto con la demodicosis. Aunque yo asumo, eh, creo que en algún momento podría pasar que Demodex desarrolle tal vez algún tipo de resistencia a las isoxazolinas. Esperemos que no, porque sería dramático. Pero pues igualmente hay que estar preparados y pensar en esa posibilidad, porque ustedes saben que todas las moléculas, todas las isoxazolinas que están en el mercado ahora, Bravecto, Nexgard, Credelio y Simparica, que son las 4 que están en el mercado, se usan con bastante frecuencia, se recetan con bastante frecuencia. Entonces, es una posibilidad que en algún momento los ácaros no solo Demodex desarrollen, qué sé yo, algún tipo de resistencia a eso. Por ahora no se ha comprobado, no ha pasado, pero pues vamos a ver qué pasa en el futuro. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya se ha enfrentado a un caso de alguna dermatosis parasitaria. Creo que lo que más podría encontrar uno, aparte de la demodicosis, sería la otocariasis, que son los ácaros del oído. Y el que tenga más experiencia con gatos se habrá encontrado alguna vez con algún caso de notoedres, sin duda alguna. Digamos que en gatos sigue siendo relativamente frecuente, principalmente en gatos jóvenes, porque en gatos no está tan extendido el uso de las isoxazolinas. De hecho, la única isoxazolina aprobada en el mercado colombiano en este momento para gatos es el Bravecto transdermal, ¿no? No hay en este punto isoxazolinas orales que se usen en el gato. Entonces, eso hace que ellos estén un poco más, que ustedes puedan ver con mayor frecuencia dermatosis parasitaria en esa especie, más que en el perro. Entonces, algunos casos clínicos, bueno, no sé si tengan preguntas, pero si tienen preguntas las van haciendo durante la sesión. Creo que la mejor forma de que ustedes interioricen el conocimiento que vieron en la clase es empezando a tener un razonamiento clínico. Eso también es la idea de este diplomado, que ustedes empiecen a tener un razonamiento clínico más claro con respecto al paciente dermatológico. Y como les mencionaba desde la primera clase, no solamente pensar que el paciente que se presenta a consulta con signos clínicos dermatológicos tiene solo eso, sino que puede ser la manifestación de enfermedades más complicadas o de afectación de órganos internos o enfermedades sistémicas que estén afectando adicionalmente a la piel. Entonces, em, que ustedes tengan una base bien sólida de medicina interna es fundamental para que puedan continuar el camino hacia cualquier especialidad, no solamente la dermatología,
Ustedes tienen que comenzar por tener una base de clínica general de medicina interna muy fuerte y a partir de eso decidir hacia qué especialidad quieren migrar. De hecho, siempre yo lo que les aconsejo, lo que les sugiero es que el mercado de pequeños animales es un mercado que cada vez es más competitivo y en la medida en que ustedes se diferencien más, es decir, tomen rumbos más específicos, eso va a hacer que ustedes tengan obviamente una proyección profesional mucho más amplia y mucho más exitosa. Entonces traten en la medida de lo posible de irse por una especialidad médica. Pues yo asumo que los que están aquí ya por lo menos decidieron que quieren hacer clínica de pequeños. Creo yo que todos, eso es una decisión ya generalizada en el grupo. Eh, eh, Independientemente, pues intenten seguir una línea específica. Así no sea dermatología, si les gusta neuro, se van por neuro, por cardiología, pero traten de siempre buscar una línea porque el mercado cada vez está más apretado y bueno, y hay muchas personas graduándose, ustedes saben, y pues estoy segura que este grupo tiene todas las capacidades para eso. Obviamente los que quieran irse por dermatología, pues yo siempre le voy a hacer barra a la dermatología. Me parece que es la especialidad más linda del mundo, pero pues hay muchas otras opciones para ustedes. Entonces, ya les voy a compartir aquí. Vamos a ver. Ahí ya están viendo todos la pantalla. Sí, doctora. Vale. Quiero, por favor, hoy escucharlos. Si no quieren hablar, si les da pena, lo que sea, escriban. Pero quiero conocer sus opiniones sobre los casos porque quiero que se esfuercen un poquito en eso, en entrenar ese razonamiento clínico con las situaciones con las que ustedes se van a enfrentar o que ya se están viendo, que ya están enfrentando los que ya comenzaron en la clínica diaria. Entonces, este es un caso de una paciente canina sin raza definida de 1 año y medio. Entonces, es una paciente muy jovencita. El motivo de la consulta de ella es la presencia de esas lesiones que ustedes están viendo ahí. Son lesiones alopécicas, hiperpigmentadas, costrosas. Hay algún grado de hiperkeratosis. Hay liquenificación. Había bastante prurito. Y tenía, digamos que esta era una perrita adoptada. La tutora la adoptó de un refugio. em, Y era una perrita bastante miedosa, como ustedes ven ahí, incluso en la foto se percibe un poco, ella cuando la llevaron inicialmente a la casa, pues estaba siempre en una esquina, nadie la sacaba de ahí, tenía bastantes traumas y desde que la adoptaron, pues ya venía con ese problema de piel, ellos ya habían intentado varios tratamientos, dentro de ellos, adivinen qué, antifúngicos, ella había tomado ya bastante ketoconazol, más o menos por unos 3, 4 meses, sin respuesta alguna. Había sido bañada con champús queratolíticos, este champú que tiene azufre, y pues no, ellos no veían mejoría. Finalmente, pues llegaron a mi consulta. Entonces, tienen esta paciente, tienen los datos de reseña, tienen el motivo de la consulta. ¿Qué preguntas le harían al tutor para tener más información y ustedes comenzar a hacer un razonamiento clínico para abordar a esta paciente? Entonces, pueden hablar o pueden escribir como quieran, como les quede más cómodo. No estoy viendo el chat. Si alguien está escribiendo, vamos a ver. No me deja ver el chat aquí.
Paula. ¿Cómo han salido los cuadros hemáticos? O sea, si se han hecho, me imagino, exámenes sistémicos generales. Ok, perfecto. ¿Qué otra cosa preguntarían? Los que ya conviven con más animales. Ok, perfecto. De pronto, ¿cuándo fue la última desparasitación? Desparasitación de vermífugos, ¿sí? Sí, señora. Ok, último vermífugo. Bueno, yo les voy contestando. De, pro- Dime, Valen. de pronto se ha utilizado productos para garrapatas, pulgas. Ok. Entonces les voy respondiendo. Entonces, Paula, ella no se le habían hecho exámenes de sangre, ni de orina, ni nada. Venía sin exámenes. ¿Convive con más animales? No. Ella pues era el único animal viviendo era un apartamento. Para la pregunta de Ricardo, estaba al día con vermífugos. El último vermífugo haya sido aproximadamente hace un mes. Para la pregunta del control de ectoparásitos, ellos estaban utilizando Frontline, la pipeta, no de una forma muy disciplinada, más o menos cada 3 meses. Em, Coproscópicos, Paula, tampoco. O sea, nada de eso, ni ningún examen, ni de sangre, ni de orina, ni de heces fecales. ¿Qué otra cosa preguntarían? ¿Qué otra cosa les parece importante? Profe, podríamos preguntar el nivel de prurito y si hay algunas horas en las que este prurito de pronto se intensifica. Ujú. Ok, el nivel de prurito de ella es 9 de 10, o sea, es muy, muy intenso. Y es más o menos constante, es decir, ella se rasca casi todo el tiempo, con algunos momentos de descanso, pero es una cosa muy constante. No se intensifica ni de día ni de noche, ella se rasca cada que puede. Y ¿Qué le por están dando? último, Sí, sí. perdón, No, y dale. si tenemos rasquiña o sacudida de cabeza. Sacude la cabeza, sí, sacude la cabeza y pues se rasca bastante la zona eh, periauricular. Dieta que le están dando de comer, ella come un concentrado de buena calidad de estos super premium. Entonces tiene una buena dieta, Paula. Duan. Sí, doctora. Pues no sé, tal vez preguntarle a los tutores si al momento del contacto con el paciente han visto algún tipo de lesión en ellos, como tal. Lesiones en los tutores, perfecto. No hay lesiones en los tutores. Ok. ¿Qué otra cosa les parece importante? De pronto me enfocaría un poquito en el manejo clínico que le dio el otro colega para Ujú, tener como en base los medicamentos utilizados. ujú. De histórico de medicamentos de Lola, básicamente ya había tomado lo que les comentaba al principio, bastante ketoconazol oral y los baños con este champú de azufre. Vía oral no había tomado nada más. eh, mm, y ya, y pues los vermífugos que estaban al día, es decir, era eso básicamente el histórico, porque ella, pues, lo que te digo, fue adoptada y ya venía así, y tenía como un histórico más o menos de unos 6 meses, como pasando de un lado para otro, en donde pues pasaron todos esas situaciones del antifúngico y demás. ¿Qué otra cosa? De pronto si tienen exámenes bases, de pronto un raspado, una citología. Esa pregunta clave, excelente ese aporte. Clave si ya se le hicieron pruebas dermatológicas de primera intención. Entonces ya se le hizo raspado, citología, tricografía, cultivo, nada. Ella había sido tratada simplemente porque como todo es hongo, entonces pues simplemente eran lesiones alopécicas y pues eso ya solamente con inspección ya se determinó que eso era fúngico y empezó con ketoconazol. Nunca se había hecho ningún tipo de prueba dermatológica. ¿Alguna otra cosa que quieran adicionar?
para esa De pronto, anamnesis. si de pronto, no sé, algún tipo de registro de los padres, puesto que toda esta parte de la transmisión horizontal, entonces de pronto tendría algo que ver. Sí, información de los antecedentes familiares, pues en este caso no había, porque pues era una perrita de refugio, entonces no había ningún tipo de información en cuanto a eso. ¿Alguna otra cosa? Entonces, miren, muy buenas, excelentes todas las preguntas que hicieron. Em, como parte siempre del abordaje de un paciente dermatológico, de hecho, yo siempre les digo que una consulta de especialidad, no solamente en dermato, en cualquier especialidad, es una consulta larga. Digamos que no suele demorar menos de una hora, entre hora y hora y media. Porque generalmente el solo hecho de hacer una buena anamnesis, con toda la información que uno necesita de los tutores, ya ahí se les va mínimo media hora. Cuando es una cosa bien a conciencia, cuando ustedes tienen en su cabeza la información clave que van a necesitar de ese paciente, entonces y ustedes tienen también que buscar el lado para que el tutor les diga la verdad, porque muchas veces ustedes se han dado cuenta que los tutores muchas veces o no dicen las cosas por pena o por cualquier motivo, omiten información o se les olvida, o de pronto la manera en que nosotros les preguntamos no es la apropiada para obtener la información que queremos. Entonces, esa anamnesis, muchachos, representa el 50% del diagnóstico. La información que ustedes obtienen de la anamnesis de un paciente ya les da la mitad del diagnóstico. Entonces, depende de la calidad de anamnesis que ustedes hagan, de ahí va a depender qué tan fácil o qué tan difícil sea para ustedes llegar a ese diagnóstico. Todas las preguntas que hicieron son válidas. Los tratamientos anteriores, la respuesta a los tratamientos anteriores, el nivel de prurito, si los tutores tenían lesión, qué come, si tenía exámenes sistémicos, ¿qué otra cosa preguntaron? Bueno, si tenía sacudidas de cabeza. Toda esa información es valiosísima. Hay una pregunta que siempre deben incluir en la anamnesis dermatológica y es ¿cuándo comenzaron los signos clínicos dermatológicos en el paciente? ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes pueden recibir, por ejemplo, un paciente de 7 años con signos dermatológicos. En un paciente de 7 años, los diferenciales no son los mismos que en un paciente de 2 años. Pero ¿qué pasa? Que si ustedes no preguntan la edad de inicio de los signos, ustedes asumen que todo comenzó en ese momento, cuando el paciente tenía 7 años. Y resulta que muchas veces es un paciente cuyos signos clínicos comenzaron al año de edad. Entonces, en ese momento sus diferenciales ya no van a ser los diferenciales para un paciente de 7, sino para un paciente de 1 año, porque en ese momento comenzaron los signos clínicos. No sé si me hago entender con ese razonamiento. Entonces, independientemente de la edad del paciente, en el momento de la consulta, esa pregunta es clave. ¿Cuándo fue la primera vez que el tutor notó algún signo dermatológico en su paciente y qué tipo de signo notó? ¿Notó prurito? ¿Notó secreción en los oídos? ¿Notó alopecia? ¿Notó descamación? ¿Los signos iban y venían o eran permanentes? Em, Tenía épocas en donde estaba mejor, tenía épocas en donde estaba peor. Todas esas cosas son importantes. Entonces, en Lola, cerrar aquí, Lola, como les decía, ya había sido adoptada hace 6 meses y desde que la adoptaron tenía los signos clínicos. Entonces, si ella tiene en este momento año y medio haciendo las cuentas, pues los signos clínicos teóricamente le comenzaron a los 9, ¿qué? A los 11, sí, 11 meses, más o menos, 10, 11 meses. Entonces, era un paciente muy joven. Ese dato de la edad ya les constituye a ustedes una información valiosísima para hacer su lista de diferenciales. Entonces yo les hago aquí algunas preguntas. ¿Ustedes creen que con base en los signos clínicos que ella está manifestando, con base en la edad, con base en su histórico, es probable, por ejemplo, que Lola tenga una endocrinopatía, que tenga hipotiroidismo o síndrome de Cushing? ¿Eso es probable? ¿Lo incluirían en sus diferenciales? No, Yo,
No, yo no lo incluiría, doctor. No, veo que No sé. estamos en cachorro todavía. Ujú. Podría pasar, pero no sería algo muy... Ujú. Exactamente. No es muy probable, por supuesto que no, porque ustedes saben que las enfermedades endocrinas generalmente afectan animales de edad media a edad avanzada, pero existe una situación en donde ustedes pueden, dos situaciones en donde ustedes pueden tener enfermedad endocrina en un paciente joven. En el caso del hipotiroidismo, el hipotiroidismo congénito, que en el hipotiroidismo congénito ustedes van a ver que la enfermedad se manifiesta incluso desde que el animal tiene semanas de vida. Entonces es un cachorro que tiene retraso en el crecimiento, que se queda rezagado con respecto a la camada y que empieza a manifestar signos de disfunción tiroidea. Y en el caso del síndrome de Cushing, un paciente joven que haya tomado muchos corticoides, que haya recibido muchos corticoides exógenos, orales, inyectados. Por ejemplo, un paciente de 2 años que tiene un cuadro de prurito y siempre fue controlado con prednisolona oral o con dexametasona inyectable. Es un paciente que puede tener un síndrome de Cushing iatrogénico. Por más que tenga 2 años, es una posibilidad. Entonces, siempre ustedes, si tienen sospecha de enfermedad endocrina, indaguen siempre sobre el histórico de consumo o de administración de corticoides tanto en el último año, por lo menos. Porque ustedes pueden tener un paciente joven con síndrome de Cushing, no síndrome de Cushing, la enfermedad natural, sino un síndrome de Cushing iatrogénico inducido, obviamente por la administración exógena de corticoides. Entonces, si bien es cierto que las endocrinopatías son muy poco probables, las endocrinopatías, digamos, de forma espontánea, natural, existen esas dos situaciones que ustedes deben tener en cuenta en el paciente joven. Por ejemplo, el hipotiroidismo congénito, jamás en mi vida he visto uno. Y pues yo ya tengo, como les decía, muchos años de experiencia en esto, pero existe. Entonces, ustedes no están exentos en que un día les toque enfrentarse a un caso de esos. Es extremadamente raro, pero existe y ustedes deben conocer esa información. Y el Cushing iatrogénico es algo de día a día, porque ustedes saben también que el uso indiscriminado de corticoides, sobre todo para control de prurito, también está muy extendido en la clínica de pequeños animales. Con eso no quiero satanizar al corticoide. El corticoide, como lo vamos a ver después, es una molécula extremadamente útil en muchas situaciones en dermatología. No es cuestión de no usarlo, es cuestión de saberlo usar, ¿no? Entonces, bueno, entonces no pensamos en endocrinopatías en Lola. Lola pues no ha tomado corticoides. Como vemos es una perra que pues tiene un desarrollo normal, es decir, ella no tiene ningún problema, no se rezagó de la camada, es una perra que tiene su tamaño normal, etcétera. Entonces tampoco pensaríamos en algo congénito. ¿Qué otra enfermedad entraría con base en todo lo que hemos discutido de su histórico y de su reseña? Denme, por favor, 3 diferenciales del más probable al menos probable en Lola. ¿Qué pensarían en este punto? De pronto una dermatitis atópica. Dermatitis atópica. Ujú. ¿Qué otra cosa? Demodecosis. ¿Cómo? ¿No escuché? Demodecosis. Demodecosis. Ujú. ¿Qué otra cosa? Vamos bien, esos dos entran. Por el prurito también no Yo tendría descartaría como, Ahora se callaron los dos. Dale, Luisa. bueno, Doc, mis diferenciales serían una foliculitis piotraumática, Ujú. podría ser también una celulitis juvenil o una foliculitis, una foliculitis bacteriana superficial. Ujú. Ok, perfecto. Paula. Profe, por las lesiones en los oídos no podría ser una escabiosis.
Escabiosis, ok. Ujú. Y alguien más había intentado hablar y se cruzó ahí. Bueno, esos diferenciales están muy buenos. Entonces, ella tiene entonces bastante prurito y tiene lesiones crónicas. Otra cosa que ustedes deben evaluar en el paciente es el tipo de lesión, que eso pues lo vieron al inicio del diplomado, saber diferenciar las lesiones primarias de las lesiones secundarias. Ella ya tiene lesiones secundarias, lo cual es indicativo de un proceso bastante crónico. Es una piel que ya está gruesa, que ya está hiperpigmentada, bien alopésica, costrosa. Ya nos indica varios meses de evolución, es decir, esto ya solamente con el aspecto de las lesiones, ya sabemos que eso no comenzó la semana pasada, y pues tiene un grado de prurito importante. Entonces, en el paciente joven con cuadros de prurito, dentro de los diferenciales están, digamos que vamos a darlo sin preferencia de orden. Dermatosis parasitarias. Entonces, principalmente la dermatosis parasitaria que más prurito produce, que es un prurito insoportable para los pacientes, es la escabiosis. Entonces, sería uno de los primeros diferenciales que ustedes deberían tener en cuenta, principalmente en el paciente joven. Dermatitis alérgicas, no solamente la dermatitis atópica, sino las 3 dermatitis alérgicas que se pueden presentar en el perro, que son la dermatitis alérgica a la picadura de pulga, la alergia alimentaria y la dermatitis atópica. Si bien es cierto que el patrón de distribución de las lesiones de Lola no es dorsolumbar, que sería como lo más compatible con dermatitis alérgica a picadura de pulga, eso no la excluye. Entonces, en dermatología nada está escrito. Digamos que la distribución de las lesiones es una ayuda para que ustedes tengan una idea de lo que puede estar pasando, pero no es la ley, porque hay casos en donde simplemente la distribución puede ser otra, ¿no? Demodicosis puede entrar. La demodicosis es una dermatosis parasitaria que no causa mucho prurito por sí sola. Es decir, casi nunca causa prurito, cuando lo causa es un prurito más leve, pero la demodicosis, cuando tiene una contaminación secundaria por bacterias, es decir, el paciente con Demodex puede desarrollar una foliculitis bacteriana superficial. La foliculitis bacteriana sí le va a generar un grado de prurito importante. Entonces, y Luisa nos mencionaba una foliculitis piotraumática. Eso, Luisa, sería una consecuencia de una patología primaria. Digamos que una dermatitis piotraumática no sería un diagnóstico per se, sería un hallazgo que tú estás encontrando en un paciente que tiene una causa pruriginosa de base. ¿Listo? No es que esté mal, solo que no es un diagnóstico, es un hallazgo. La dermatitis piotraumática, el hotspot. No sé si me hago entender. ¿Sí? Sí, señora, gracias. Listo, ok. La foliculitis bacteriana superficial igualmente, como lo discutíamos la clase pasada, ella en el 99% de los casos es secundaria a otra cosa. Entonces, si bien es cierto que, claro, yo tengo que describir que mi paciente tiene una dermatitis piotraumática, tiene foliculitis bacteriana superficial, pero siempre yo tengo que buscar las causas de base de eso, porque siempre va a haber algo atrás. Entonces, todos esos diferenciales que ustedes me dieron están muy bien. Como es una paciente joven, pues no vamos a pensar mucho en endocrinopatías, no vamos a pensar mucho en enfermedades autoinmunes, aunque hay casos, por ejemplo, de pénfigo que afectan a animales jóvenes, pero también la presentación clínica de Lola no se encaja mucho en pénfigo, eso lo van a ver más adelante cuando vean el módulo de autoinmunes. Enfermedad neoplásica cutánea también tampoco es muy probable porque es una paciente muy joven. Generalmente, todo lo que tiene que ver con oncodermatología afecta a animales ya de edad bien avanzada. Por ejemplo, el linfoma cutáneo afecta a animales de más de 8 años, 10 años. Nada está escrito, puede pasar cualquier cosa, pero es muy, muy poco probable que ustedes encuentren un linfoma cutáneo en un paciente de 1 año y medio. Entonces, todas esas cosas solamente con la edad de Lola, solamente con eso ya descartamos un montón de cosas y nos inclinamos hacia otras. Entonces, siempre
dentro de sus diferenciales en un paciente joven con prurito incluyen causas parasitarias, infecciosas y causas alérgicas. Son como los 3 grupos de enfermedades. Aquí podría haber también dermatofitosis. La dermatofitosis por sí sola no causa mucho prurito, puede causar prurito, no suele ser un prurito muy intenso, pero ustedes pueden tener un paciente con dermatofitosis y foliculitis bacteriana y ese paciente va a tener prurito. ¿Listo? Ya tenemos como un mapa mental de lo que puede estar pasando con Lola. ¿Qué harían ahora con Lola? ¿Cuál sería el siguiente paso? Ustedes la tienen en la mesa de consulta, ya tienen una anamnesis, tienen una idea de lo que puede estar pasando con ella. Ahora, ¿qué hacen? La Prosdiagnóstico. citología. Levantemos la manito para no cruzarnos. Dayan. Pues yo seguiría haciendo los exámenes diagnósticos. ¿Cómo cuál sugerirías? Puede ser el de el de cinta Ujú, y también haría un frotis ujú. Ok. mm, y el otro, espera. Ay, quieto cielo. Se me escapa uno, doc, pero ahorita no me acuerdo. Tranquila, no te preocupes. Dale, está muy bien. ¿Quién más? Dale, Duan. Doctora, pues si tenemos de nuestros diferenciales en nuestro paciente dermatosis parasitarias, en este caso por escabiosis, pues a raíz de su prurito intenso, tal vez Ujú. la prueba del reflejo topodal podría ser una opción. Sí, correcto. Ujú. Ok, vamos bien. Reflejo tropodal, cinta adhesiva, impronta. ¿Qué otra cosa? Si estamos pensando, por ejemplo, si dentro de nuestros diferenciales está demodicosis y escabiosis, ¿qué hago yo para diagnosticar eso? O para Un intentar raspado diagnosticarlo. Un o una raspado discografía. ¿de qué tipo, Ricardo? Raspado. ¿Cómo harías el raspado? Eh, pues un raspado cutáneo, profe, hasta, o sea, como la escabiosis se presenta a nivel de dermis, pues sería un poco profundo, diría yo, para pues poder encontrar el parásito. Ujú, ok. ¿Alguna otra prueba que quisieran hacer en Lola? Si, por ejemplo, estamos pensando, por ejemplo, Luisa que Un mencionaba tricograma. un tricograma, ujú, que Luisa mencionaba la foliculitis piotraumática, foliculitis bacteriana. ¿Qué pruebas harías para confirmar o para descartar eso? Una citología de pronto, Una citología. ¿De dónde tomarías la muestra? pues de los bordes como tal, de donde se ve, pues la herida, es que, bueno, no la veo bien ahorita, Ujú. pero Sí, ya ahorita te donde se ve como la parte ya, pues no lignificada, sino, ¿cómo es que tú dijiste? Hiperpigmentada. hiperpigmentada, ok. Ujú. Laura. Profe, pues también se podría directamente el pelo, pues porque ese, digamos, la foliculitis bacteriana, pues sí afecta el pelo. Ujú, Entonces ahí en la parte superficial del folículo piloso, pues ahí se podría ver algo. ujú, ok. Paula. Profe, si tiene
bacteriana no tiene como una pápula donde se Pápula. pueda tomar la muestra. Ujú. Ok, perfecto. Entonces, todo está muy bien. Entonces, como lo comentábamos antes, cuando ustedes reciben un paciente dermatológico, incluso, que esto no sé si lo había comentado, pero incluso si el paciente llega a ustedes ya con pruebas hechas, es decir, el tutor les dice, no, es que a ella ya le hicieron raspado, le hicieron cultivo y no dio nada. Incluso así, ustedes vuelvan a tomar sus propias muestras, porque ustedes no tienen ni idea cómo fueron tomadas las muestras, cómo fueron procesadas, cómo fueron interpretadas. Entonces, no se trata de meritar el trabajo del colega anterior, simplemente cuando ustedes reciben un caso, ustedes lo reciben desde cero. Entonces, tienen que empezar desde cero. Entonces, por más que el paciente ya venga con pruebas dermatológicas, ustedes las repiten. En el caso de Lola, pues ella no venía con ninguna, entonces comenzamos de cero. Esta lesioncita que ustedes ven acá, ese sangrado que ven acá en este punto, es un sangrado de un raspado que hice ahí. En Lola hice raspado profundo, hice raspado superficial, hice cinta adhesiva porque las lesiones eran bastante secas y tomé pelos de la periferia de las lesiones para hacer tricografía. En ella era muy difícil tomar muestras por impronta porque como ustedes se dan cuenta aquí, las lesiones eran muy secas y muy descamativas. Ustedes pueden hacer impronta directa con la lámina portaobjetos en lesiones que sean un poco más oleosas o un poco más húmedas. En lesiones secas es mejor hacer la prueba con la toma de muestra con cinta adhesiva. Digamos que van a obtener más material. ¿Listo? Miren cómo se veía por encima. Entonces aquí se ve la complejidad del asunto. Estos ya son signos de cronicidad muy evidentes. Ustedes ven aquí que, pues aparte de una alopecia súper evidente, ven la hiperpigmentación, claramente este no es el color normal de la piel de Lola, es color oscuro, ese aumento en la producción de melanina es simplemente un intento de la piel por defenderse de una agresión, porque la melanina defiende a la piel, la melanina protege a la piel. Entonces, cuando la piel está sometida mucho tiempo a una agresión, por cualquier causa, ella empieza a producir más melanina, los melanocitos empiezan a liberar más melanófagos y eso empieza a pigmentar más la epidermis. Por eso ustedes ven esos cambios de aumento en la pigmentación y es un intento desesperado de la piel por protegerse de las agresiones crónicas. Ven costras, muchas costras que pues como ven acá pues son consecuencia de exudados sanguinolentos, básicamente porque Lola se estaba rascando mucho y el autotraumatismo era muy tremendo, entonces ella se hacía lesiones se estaba básicamente automutilando por el rascado, entonces ella hacía costras de los exudados sanguinolentos bastante grandes. Ven engrosamiento de la piel, digamos, aquí pues yo creo que alcanza a ser evidente, esto es una piel muy gruesa, que comparándola con la parte de más atrás de Lola, pues obviamente tenía un grosor mucho más importante. Vemos acá que hay algunas lesiones aquí en la parte de la base de la oreja. Esta era la lesión que estaba en la imagen anterior, de aquí se tomó el raspado. Cuando ustedes tengan estas lesiones tan crónicas en el paciente, traten de evitarlas para los raspados. Porque básicamente si ustedes están buscando un ácaro y ustedes tienen esta piel súper gruesa, llena de costras, liqueada, hiperpigmentada, les va a tocar hacer un esfuerzo muy grande para que el ácaro salga de aquí. Demodex, por ejemplo, habita en la parte más profunda del folículo piloso, entonces les va a costar trabajo encontrarlo. Traten de buscar dentro de la cronicidad, porque pues todas las lesiones de Lola son crónicas, pero dentro de la cronicidad traten de buscar lo menos crónico. En el caso de Lola, lo menos crónico era esta lesión de aquí, que tenía menos costras y la piel, a pesar de que estaba liquenificada, estaba menos liquenificada que esta piel de aquí. Entonces, son cosas que no parecen importantes, pero que garantizan que ustedes obtengan una buena muestra. No se trata, digamos, de decir, ay, voy a hacer un raspado porque sí. Tienen que mirar no solamente la técnica que van a usar, sino de dónde van a tomar la muestra, porque eso puede
hacer la diferencia entre una cosa y otra. ¿Listo? Entonces, ¿qué encontré? Esta fiesta. Entonces, ustedes ven acá una cantidad gigantesca. Esto es un solo campo de la evaluación microscópica de ese raspado, llena de adultos de Demodex canis. Vemos aquí algunas formas inmaduras. Estas serían larvas. Aquí hay una ninfa, pero la mayoría son formas ya maduras de Demodex. Aquí hay otra forma inmadura. Aquí hay otra forma inmadura, pero pues vemos, o sea, es clara la aparición de Demodex. Algo que desde el inicio, o sea, ella ya tenía con ese problema 6 meses de evolución, algo tan simple como raspar una lesión, tan simple como hacer una cinta adhesiva, tan simple como hacer una tricografía, hubiera solucionado el problema desde el inicio. Lola no hubiera tenido que tomar ketoconazol por 3, 4 meses, dañando su hígado, digamos, exigiendo al hígado una actividad adicional para algo que no estaba pasando. Entonces, y adicionalmente, me devuelvo aquí un poquito, ella tenía lesiones aquí. ¿Recuerdan? Y una pregunta que me hicieron en la anamnesis era si ella se sacudía la cabeza, si tenía molestias. Ella se sacudía la cabeza y tenía bastante prurito aquí en la zona alrededor de la parte auricular. Entonces, aparte de los amigos de Demodex, encontramos a este. ¿Quién es este amigo? ¿Lo reconocen? Sarcoptes escabei. No, ¿Están de acuerdo los demás? no, porque el Sarcoptes, la morfología es diferente, las patas son más pequeñas. No estoy Entonces, ¿quién es? seguro si tal vez pueda ser de una, y tal vez por la zona, una autocariasis, no sé. Ujú. ¿Quién da más? Profe, y una pulicosis. No, no, ese no es pulguita, es ácaro. Ya dieron opción de sarcoptes o de otocariasis, es decir, otodectes sinotis. ¿Alguna otra sugerencia? Entonces, en efecto, por la morfología del ácaro y por la localización, porque digamos que esa muestra fue tomada de esta zona, este amigo es otodectes, otocariasis. Normalmente, otodectes vive dentro del canal auditivo. A él le gusta estar allá en el canal vertical y horizontal porque a él le gusta vivir dentro del cerumen que él mismo estimula. Es decir, él causa una respuesta inflamatoria dentro del canal auditivo y esa respuesta inflamatoria estimula la producción de cerumen por parte de las glándulas ceruminosas del oído. Obviamente la producción de cerumen aumenta muchísimo y eso hace que haya un microambiente perfecto para que otodectes viva y se multiplique dentro de ese canal auditivo. ¿Mm? Pero él puede tener localizaciones ectópicas. Entonces muchas veces otodectes sale del oído y puede colonizar también la piel y principalmente en las zonas más cercanas a la parte auricular. Entonces él puede salir de aquí dentro del canal y pasar a esta zona. Incluso muchas veces, bueno, no es tan frecuente, pero ustedes pueden encontrar otodectes en otras partes del cuerpo. La zona más común ectópica que ustedes pueden encontrar es la zona periauricular, ¿no? Algo que no me preguntaron en la anamnesis y que es importante y que deben hacer ustedes en consulta es revisar siempre el canal auditivo. Siempre como parte de una consulta dermatológica, ustedes deben evaluar el conducto auditivo afuera, es decir, el pabellón auricular externo, la parte de la pina, y hacer una evaluación con el otoscopio. Por eso yo les digo que ustedes, independientemente de que hagan únicamente dermatología, si ustedes hacen clínica general, deben tener un otoscopio, porque ustedes deben evaluar el canal auditivo de los pacientes, por más que esa no sea la queja principal. Entonces, a Lola también se le hizo evaluación otoscópica, de eso no tengo aquí el registro, pero al entrar con el otoscopio también se veían los ácaros dentro del canal auditivo. Este obviamente fue encontrado porque se tomó muestra del raspado de esta lesión ectópica,
pero probablemente si yo hubiera hecho una citología del cerumen que ella tenía dentro del canal auditivo, también lo hubiera encontrado, porque ella tenía sacudidas de cabeza y tenía bastante molestia en esa zona. Entonces, ella tenía el rascado principalmente de ella, no venía tanto de Demodex, venía más de otodectes, porque otodectes también es una causa bien importante de prurito, tanto dentro del canal como en la zona periauricular y en otras partes del cuerpo, en casos más raros, ¿no? Entonces, lo que les digo son cosas, las pruebas de primera intención son cosas tan sencillas de hacer, pero tan sencillas, y ya, y esto resolvió el caso. Entonces, simplemente Lola tomó Bravecto. Yo le receté igualmente baños porque Lola también tenía, en las muestras de cinta adhesiva que tomé, tenía alguna contaminación bacteriana secundaria, entonces ella empezó con baños también antisépticos, también en un intento por limpiar un poco esta piel de toda esta, pues, contaminación no solamente bacteriana, sino todas estas costras, esta descamación. Ella tenía que empezar un proceso largo para recuperar el grosor y la estructura normal de esa piel. Cuando ustedes tienen estos pacientes tan crónicos, ellos les toman por lo menos unos meses volver al grosor y a la actividad normal de la barrera cutánea. Entonces ya empezó ese camino, pero ella con una sola dosis de Bravecto resolvió el problema. Entonces es eso, chicos, y eso hace un diferencial gigantesco en sus prácticas clínicas. Algo es simplemente trabajar de una forma organizada, trabajar de una forma sistemática, entender cómo se aborda el paciente dermatológico, hacer todo ese razonamiento que hicimos al inicio. Yo no voy a pensar en una enfermedad endocrina en Lola, ¿sí? Si yo tengo un paciente joven con prurito, ¿en qué voy a pensar primero? Hacer una buena lista de diferenciales. Con base en mi lista de diferenciales, ¿qué técnicas diagnósticas voy a hacer? ¿Qué estoy buscando? ¿Sí? Después de mis diferenciales, entonces si yo tengo dentro de mis diferenciales ácaros, pues ¿qué voy a hacer? Tengo que raspar. ¿Y qué espero encontrar entonces después de hacer esas pruebas? Entonces eso es bien importante. Miren aquí otro campo del raspado de Lola. O sea, Lola estaba prácticamente invadida. Todas esas, espérate, aquí bajamos, porque creo que esto tiene, aquí creo que se alcanzan a ver un poco vivos. Ahí se están moviendo, ¿no? Y son muchos. O sea, Lola estaba pues llena. Ustedes miren, por ejemplo, aquí estos son huevos. Entonces ella tenía todas las formas del ciclo de crecimiento de Demodex estaban dentro de la pobre perra. Entre más formas inmaduras ustedes encuentren un raspado, más grave es el cuadro, porque quiere decir que Demodex está feliz proliferando. Y aquí ustedes en este video ven desde huevos, estos son huevos, formas, todas estas son formas adultas, ¿sí? Y ven formas intermedias, ven larvas también. Entonces, bueno, era un caso ya de una infestación por Demodex y por otodectes bastante importante. Profe, ¿Y ahora? discúlpame, una pregunta. O sea que en ese caso lo ideal es que las muestras sean tomadas de diferentes partes y también de, o sea, de diferente forma, ¿sí? Sí, depende, lo que te digo, depende, lo primero que tú tienes que mirar para establecer qué tipo de muestra vas a tomar y cómo la vas a tomar es el tipo de lesión. Entonces, por ejemplo, Lola, pues tenía lesiones muy secas, muy costrosas. Si tú, por ejemplo, pones ahí la lámina directamente sobre esa piel, no vas a llevarte mucho material adherido, porque es una lesión muy seca. Entonces, en ese caso, la cinta adhesiva pues hace ese papel. Obviamente, el adhesivo de la cinta lo que hace es recoger lo que esté en esa epidermis, se adhiere a la cinta y tú después la tiñes solo con el paso 3 de la tinción, que es el azul. Eso lo vamos a hacer cuando hagamos la práctica. Si tienes una lesión más grasosa, más oleosa, ahí tú puedes intentar hacer una impronta directa con la lámina portaobjetos. O puedes coger un hisopo estéril, pasarlo, por ejemplo, usemos esta imagen aquí de Otto, pasarlo aquí entre los deditos de Otto
y hacer un extendido de lo que obtengas con ese hisopo en la lámina portaobjetos. Ahí lo tiñes con el Diff Quick y lo miras al microscopio. ¿Sí? Entonces depende de la localización de la lesión, depende del aspecto de la lesión, si es seca, si es húmeda, si es oleosa, si es costrosa, si es descamativa. La lesión es descamativa generalmente, lo que les digo, cinta adhesiva o en algunos casos el hisopo, aunque el hisopo no ayuda mucho, es mejor cinta adhesiva. Depende de lo que estén buscando. Si están buscando ácaros, pues lo más lógico es que ustedes empiecen por raspados superficiales y profundos. Si están buscando dermatofitos, pues lo más lógico es que ustedes hagan primero una tricografía, aunque los dermatofitos, como lo van a ver en el siguiente módulo, también se pueden ver en la citología. Entonces, por eso lo primero, digamos que el abordaje sistemático tiene ese orden. Ustedes reciben al paciente, hacen una anamnesis muy completa, muy completa con el tutor, hacen una evaluación clínica general del paciente, es decir, hacen un examen clínico completo donde ustedes van a hacer auscultación cardíaca, auscultación pulmonar, van a tomar temperatura, van a evaluar mucosas, todo lo que ustedes aprendieron en semiología, en propedéutica. Un examen clínico general. Y luego de eso sí van a pasar al examen clínico especializado dermatológico. Y una clave importante que si no la había dicho la digo y si ya la dije la repito, nunca empiecen a evaluar el paciente por las zonas donde el propietario o el tutor describe que hay lesión. Entonces, por ejemplo, en el caso de Otto, si la tutora dice, no, es que el problema de él está aquí en las orejas, él se sacude, no sé qué, no empiecen por aquí, empiecen de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando uno empieza a evaluar la zona que reporta el tutor, eso ya representa un sesgo para mí como clínica, porque puedo estar omitiendo otras cosas que estén pasando en otras localizaciones corporales. Yo le estoy mandando toda la atención a las lesiones que me está reportando el tutor y me quedo ahí y no evalúo otras partes del cuerpo. Entonces siempre lo que se sugiere es, si el tutor dice que las lesiones están en la cabeza, empiecen por la parte de atrás. Si el tutor reporta que las lesiones están en el lumbar, empiecen por la parte de adelante. Es decir, dejen la zona que el tutor reporta como afectada de última, para que ustedes no omitan información de todo el resto del cuerpo. Esa es una clave importante, sobre todo cuando uno está comenzando, aunque yo todavía lo hago así, pero es una clave bien importante para no omitir información en la evaluación dermatológica del paciente. ¿Listo? Entonces, miremos este caso de Otto. Entonces, Otto pues es un bulldog inglés, él tiene 4 años y el motivo de la consulta es prurito intenso en inglés, axilas, en la zona perianal e interdigital y tiene una secreción abundante y un prurito muy intenso en ambos canales auditivos externos. ¿Qué le preguntarían al tutor de Otto para empezar esa anamnesis y ese abordaje de ese paciente? ¿Qué hace cuánto de pronto empezó pues con ese prurito intenso? ¿Cuándo comenzó el problema? Pregunta clave. El problema de Otto comenzó cuando él tenía 1 año de edad. O sea, lleva 3 años lidiando con todos esos signos clínicos. ¿Qué otra cosa? Y en esos 3 años, ¿a Yo qué sí, tratamiento se ha sometido? Tratamientos anteriores. Otto tomó bastante corticoide. Pues digamos que él tomaba prednisolona, incluso fue inyectado con dexametasona. Respondía muy bien, el prurito paraba, pero paraba en el corticoide y el prurito volvía. Adicionalmente tomó ketoconazol por varios meses también. Los baños que se le hacían eran con shampoo de clorexidina al 0.5%, con una frecuencia más o menos de cada 15 días. Y tomó bastante antibiótico, él tomó bastante cefalexina y tomó bastante amoxicilina con clavulánico. Ese es más o menos el histórico medicamentoso de Otto. ¿Qué otra cosa quieren saber? Y tiene profe, prueba de ¿y piernas.
¿Dónde? ¿Dónde fue la primera lesión? ¿Cuál fue el sitio anatómico donde tuvo la primera lesión? Le comenzó, digamos que el tutor empezó a notar que la zona interdigital, se lamía mucho la zona interdigital, pero fue más o menos simultáneo con las otras zonas. Es decir, lo primero que notó el tutor fue aquí, en la zona interdigital, pero cuando él se empezó a dar cuenta del problema, ya vio que estaban afectadas las ingles, las axilas y la zona perianal, porque él empezó a arrastrar la zona perianal contra el piso. Fue más o menos simultánea la aparición de esas localizaciones. ¿Qué otra cosa? Si de pronto tiene una prueba de diagnóstico para el uso del corticoide, y lo otro, si ha utilizado algún producto Bravecto o algo similar para el manejo de parásitos. Ujú. Pruebas diagnósticas anteriores, dermatológicas, se le había hecho ya raspado de piel, que había sido negativo. Eh, Solo eso, digamos, en cuanto a nivel dermatológico. Se le habían hecho exámenes generales de hemograma y función hepática y renal que habían sido normales. Y él había tomado isoxazolinas en el pasado, había tomado Nexgard, pero no Nexgard cada 30 días, digamos, tomaba Nexgard, a los 4 meses le daban otra vez, no era una cosa disciplinada, pero sí había tomado isoxazolinas anteriormente. Profe, Ujú. digamos, tú nombrabas que el paciente pues había recibido antibiótico bastante tiempo. No sé si de pronto otra pregunta sería tal vez si completaron pues esos esquemas del antibiótico, o sea, con los tiempos adecuados, de Mm. pronto esa sería una pregunta. Y es una pregunta bien importante. Eh, Cuando ustedes pregunten dentro de sus preguntas de tratamientos previos, no solamente se conformen con que el tutor les diga, tomó esto, esto y esto, pregunten. Obviamente muchas veces los tutores no se van a acordar, pero por lo menos hagan el intento. ¿Tomó ketoconazol? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué dosis lo tomó? ¿Mm? Lo mismo con el antibiótico. ¿Qué antibiótico tomó? ¿Por cuánto tiempo y a qué dosis? En el caso de Otto, él había tomado cefalexina, por ejemplo, 8 días, paraba. Luego se lo mandaban 15 días, paraba. Luego pasaba amoxicilina clavulánico, 8 días, paraba. Y así, él nunca tuvo un curso de 21 días, que sería lo ideal para un cuadro de foliculitis bacteriana complicada, porque recuerden que si es un caso no complicado, solamente lo vamos a abordar con terapia tópica, que eso hablamos bastante en la clase pasada. Si se justifica el uso de antibiótico oral, él nunca lo tomó por el tiempo que debía ser, por el tiempo de 21 días si fuera un caso superficial, eh, 6, 7 semanas si fuera un caso de epiderma profundo. Entonces, esa pregunta es bien, bien importante también. ¿Qué otra cosa quieren saber? Profe, de casualidad, las pruebas diagnósticas después de los tratamientos con corticoides, ¿se le ha hecho una prueba de supresión con dexametasona? No, no, él no ha sido, los únicos exámenes sistémicos que ha tenido son hemograma y bioquímicos convencionales, ALT, fosfatasa, boom, creatinina, urea, pero nunca ha sido evaluada la función adrenal. Con base en la información que tenemos hasta ahora, piensen en 3 diagnósticos diferenciales del más probable al menos probable en otro.
Si alguien está escribiendo, no estoy viendo el chat. De pronto un hipotiroidismo por el uso inadecuado de los corticoides. Hipotiroidismo o hiperadrenocorticismo. Sí, sería hiperadrenocorticismo, doctora. Correcto. ¿Qué otra cosa pensaría? Yo podría pensar que el principal motivo fue malacesia, o sea, empezó y después sí por el uso ¿de qué? De los medicamentos, pues puede ser, sí, el hiperadrenocorticismo. Yo pensaría también, digamos, por el tema de las zonas, el prurito intenso y dice que hay secreción abundante, tal vez en un pioderma y una dermatofitosis también podría ser. Ok. ¿Algún otro diferencial que quieran incluir? Vamos bien, vamos bien con esos diferenciales. Entonces, Otto es, a pesar de que en el momento de la consulta Otto tenía 4 años, 4 años es un paciente joven, realmente, es adulto, pero es joven. Pero recuerden que los signos clínicos de Otto comenzaron cuando él tenía 1 año. Todavía podríamos pensar, ¿hay algo de lo que ya dijeron que quisieran quitar de la lista, teniendo en cuenta ese dato? El pioderma. El pioderma tal vez. Pioderma. Entonces, tienen un paciente de 4 años. Los signos clínicos comenzaron cuando tenía 1 año de edad, paciente muy, muy jovencito. Causas de prurito en un paciente con 1 año de edad. Primer grupo de enfermedades a descartar, infectoparasitarias. Dermatofitosis, demodicosis, escabiosis, otocariasis. ¿Sí? Siempre. A pesar de que, repito, demodicosis y dermatofitosis no causan prurito intenso, pero si están contaminadas con una foliculitis bacteriana secundaria, pueden tener prurito intenso. Entonces deben incluirlo igualmente en su lista de diferenciales. Segundo grupo de enfermedades, dermatitis alérgicas. Tercera posibilidad, que sería la menos probable para mí, un síndrome de Cushing iatrogénico. Si ustedes sospecharan de síndrome de Cushing, tendrían ya que indagar por signos sistémicos. Nadie me preguntó por nada diferente a la piel, no sé si lo notaron. Todos se concentraron en la anamnesis, en la piel. Nadie me preguntó si el estado general de Otto era bueno, si se estaba alimentando bien, si había ganado peso, si estaba letárgico, si había tenido fiebre, cómo había salido su auscultación, ¿sí? Entonces, esa información nunca la omitan, porque por más que sea algo muy evidente, esa información siempre debe ser parte de la evaluación del paciente dermatológico. Porque ustedes pueden estar ante una enfermedad, por ejemplo, endocrina, en donde ese examen físico general les va a dar un montón de información. Por ejemplo, un paciente hipotiroideo generalmente es bradicárdico. Entonces, simplemente con una auscultación en un paciente con sospecha de hipotiroidismo, ustedes lo encuentran bradicárdico, con temperaturas más bajas, el tutor les reporta que duerme más de lo normal, ¿sí? Todas esas cosas que aumentó, que ganó peso o que perdió peso, todas esas cosas sistémicas les inclinan a ustedes un poco más el diagnóstico. Si yo tuviera sospecha de síndrome de Cushing en Otto, ¿qué preguntaría? El consumo de agua.
tiene polidipsia, poliuria, polifagia, está letárgico, palparía el abdomen para ver si hay algún aumento abdominal, ¿sí? Un signo, aunque ese obviamente no, las endocrinas no hacen parte de este módulo, lo van a ver más adelante, pero pues las enfermedades endocrinas generalmente causan cuadros de alopecia bastante importantes. No era el caso, no es el caso de Otto. Si ustedes lo ven en la foto, él no tiene zonas alopécicas muy evidentes. Entonces, siempre indaguen por la parte sistémica del paciente, por la parte del examen clínico general. Nunca dejen eso de lado. Así el paciente les esté consultando simplemente por una lesión de 1 centímetro en todo el cuerpo. Nunca dejen de hacer el examen clínico general y nunca dejen de analizar la información que les da el examen clínico general. ¿Listo? Miren los pliegues, la zona de los pliegues de Otto. Entonces, cuando se abren los plieguecitos acá, ustedes notan que hay aumento en la humedad de esa zona, hay un aumento en la pigmentación de esa zona, es una zona que está más oscura. Esta es la zona pues de la cola, la parte bien lumbar de Otto, en donde vemos que hay alguna zona de alopecia acá, está muy inflamado, muy eritematoso, hay algunas zonas aquí de hiperpigmentación. De pronto aquí no es tan evidente, pero esta zona también estaba muy húmeda. Todas las lesiones de Otto tendían a ser oleosas y húmedas. Y pues ustedes saben que en braquicefálicos el tema de los pliegues es muy complejo, porque todos esos pliegues, ese exceso de piel en los braquicefálicos, es un microambiente ideal para que crezcan malacesias y bacterias, ¿no? Entonces, la humedad y el aumento de la temperatura en los pliegues cutáneos, tanto de la cara como de la zona de la cola, la zona perigenital, en las hembras, por ejemplo, la zona perivulvar, ellos en todas esas zonas tienen un microambiente ideal para el sobrecrecimiento de microorganismos. Y si son alérgicos, peor. ¿Listo? Entonces, haciendo citología de estas zonas y viendo al microscopio encontramos a las amigas, de ellas vamos a hablar más la próxima semana, malacesias. Muchas por campo. Realmente había un sobrecrecimiento bastante grande de malacesia en los pliegues de Otto. ¿Qué técnica hubieran utilizado ustedes para tomar la muestra de este pliegue de la cara? ¿Cómo hubieran tomado esa muestra para la citología? ¿Será que con un hisopado? Con un hisopo. Es lo ideal. Obviamente, hacer una impronta directa con la lámina es difícil, no porque no va a quedar muestra en la lámina, sino porque aquí esto no es plano, ¿no? Entonces, entrar ahí con la lámina y hacer una impronta directa es muy difícil. Entonces, cuando ustedes tienen estas zonas de pliegues y son lesiones más húmedas y más oleosas, digamos que la técnica que les va a recoger más material serían los hisopados. Tanto aquí como aquí. Sobre todo aquí, digamos, ustedes pueden introducir un hisopo aquí justo en el pliegue, les va a traer más muestra. Esta lesión de aquí, ¿habría alguna otra posibilidad de tomar una muestra de esta lesión que está aquí, que no sea hisopada? No sé si de pronto con la cinta. Podría ser una cinta, sí, podría ser una cinta, aunque esa lesión, Ricardo, es bien oleosa, es bien exudativa. Ahí lo que se puede intentar es una impronta directa, porque no quiere decir que la cinta no te va a recoger material, te va a recoger material. Pero si tú pones ahí directamente la lámina portaobjetos, al ser una lesión un poco más húmeda, también pues vas a recoger bastante material para ver tu citología. Esta citología fue tomada de este pliegue con un hisopo. Pero de esta zona tomé con las dos técnicas. Tomé hisopo de aquí, justo del pliegue, y aquí hice una impronta directa con la lámina. En todas salió malacesia. Mucha malacesia. Y estos son los canales auditivos de Otto. Entonces, ustedes ven que la zona del
pabellón auricular. Esto tiene, ustedes lo pueden llamar de cualquiera de las dos formas. Este es el pabellón auricular externo o la pina. La famosa pina, ustedes me van a escuchar hablar, yo le digo más pina que pabellón auricular. Ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos términos, está correcto. Hay colegas que no les gusta llamarlo de pina, bueno, eso ya van cada quien, pero pues simplemente para que ustedes conozcan, ¿no? Y pues aquí ya es evidente una secreción bastante abundante de color oscuro que está pues ya saliendo del canal auditivo, es decir, adentro debe estar mucho peor. Aquí también se ve un poco. Ustedes ven que la zona de la pina está inflamada, está eritematosa. Claramente este no es el color normal de la pina. La pina debe estar mucho más clarita, mucho más pálida, ¿no? Hay bastante inflamación y pues vemos la secreción. ¿Qué harían ustedes en estos canales auditivos? ¿Se me durmieron allá? Una evaluación otoscópica, tal vez, de ese canal auditivo. Sí, señor. Una evaluación otoscópica es absolutamente fundamental que ustedes entren ahí con un otoscopio para ver la integridad del canal vertical y si es posible, si el paciente lo permite, entrar hasta el canal horizontal. Obviamente no en todos los casos se puede porque la mayoría de pacientes con cuadros de otitis avanzada tienen dolor, entonces no es justo, digamos, forzar una evaluación otoscópica del canal horizontal cuando el paciente tiene dolor. Muchas veces el paciente tiene cuadros más leves y permite entrar con el otoscopio hasta el canal horizontal y ver la membrana timpánica. Entonces depende mucho de lo que permita el paciente y siempre obviamente buscando que el paciente no sufra. Si ustedes ven que el paciente tiene dolor, pues no, es un examen que no se puede forzar porque las otitis duelen y duelen mucho. ¿Qué otra cosa aparte de entrar con el otoscopio harían ahí? Un lavado. ¿Lavado bajo anestesia? Un flushing. Ujú. Creo que tú nos habías enseñado. Sí, un flushing auricular, aunque eso depende mucho de lo que hayas visto con la evaluación inicial, con el otoscopio. Si ves que está muy lleno de cerumen, que está inflamado, que no pudiste entrar incluso con tu otoscopio, sería recomendable un lavado profundo, con sedación profunda. ¿No harían una citología de ese cerumen ahí? Sí, pues daría una recolecta por medio de un hisopado y se realizaría una citología. Exactamente. Entonces, ustedes entran ahí con un hisopo, toman muestras de ese cerumen y hacen dos cosas. Hacen una muestra, una lámina, para hacer evaluación directa, es decir, cogen una muestra de cerumen con el hisopo, hacen el extendido en la lámina y la observan en el microscopio solo con aceite mineral. ¿Buscando qué? Buscando ácaros. Y hacen otra muestra, igualmente, con su hisopo, hacen un extendido en lámina y la tiñen para buscar qué? Malacesias o bacterias. Entonces, cuando ustedes hagan evaluación del cerumen o independientemente del tipo de secreción que ustedes tengan dentro del canal auditivo, porque puede ser cerumen o puede ser secreción purulenta, sanguinolenta o lo que sea, traten de evaluar ambas cosas, aunque generalmente este tipo de secreción así oscura es más sospechosa de ácaros que una secreción purulenta. La secreción purulenta casi siempre va ligada a bacterias. Sin embargo, no les cuesta nada hacer dos muestras diferentes y mirar una con aceite mineral y la otra pues teñida con Diff Quick. Entonces, siempre que tengan este cerumen oscuro, hagan una evaluación con aceite mineral, evaluación directa, buscando ácaros, ¿no? Encontramos. ¿Quién es este amigo? Ya lo reconocen. ¿Otodectes? Otodectes sinotis. Entonces,
Este paciente, que también olvidé mencionarles eso dentro de la anamnesis, bueno, tampoco me lo preguntaron, pero este paciente había sido tratado con varios productos otológicos triconjugados. De estos productos que traen, pues la mayoría de los que ustedes encuentran en el mercado, que traen antibiótico, antifúngico y corticoide. Entonces, imagínense a este paciente por varias semanas recibiendo un triconjugado con corticoide. Ustedes saben que el corticoide usado en el largo plazo hace inmunosupresión local. Pues claro, Otodectes hizo fiestas dentro de ese canal auditivo. Y es un error súper frecuente, muchachos, que yo creo que de las cosas que más me interesa que ustedes se lleven del diplomado, más de lo que deben hacer, lo que no deben hacer. Nunca manden un triconjugado en un paciente en donde no se ha hecho citología y en donde no se ha hecho otoscopia. Porque ustedes pueden tener un caso así, en donde ustedes simplemente vieron, ah, no, es un oído que está inflamado, tiene cerumen, tiene otitis, póngale un, qué sé yo, un Exotic, que es un producto que de pronto ustedes conocen, póngale un Otomax, póngale un Panolog, cualquiera de esos que trae todo, que sea bacteria o hongo, lo que sea lo va a acabar y va a desinflamar. Pero resulta que hay cosas como estas que van a empeorar con el uso de esos triconjugados, ¿sí? Entonces, nunca pongan un triconjugado en un oído, en un canal auditivo que ustedes no han evaluado a conciencia. Por favor, es irresponsable. Ustedes tienen que saber primero qué está pasando dentro de ese canal auditivo, qué agente etiológico está ahí adentro. Incluso muchas veces las otitis son ceruminosas, es decir, es un paciente que simplemente tiene un aumento en la producción de cerumen, pero no hay ningún agente etiológico ahí. No hay bacterias, no hay cocos, no hay bacilos, no hay malacesia, no hay ácaros, no hay nada, solo hay cerumen e inflamación. ¿Para qué voy a poner yo en un paciente de esos un triconjugado si con, por ejemplo, haciendo limpiezas frecuentes, yo puedo solucionar perfectamente una otitis ceruminosa? ¿Se entiende eso? Entonces, en la medida en que ustedes conozcan más estas cosas, evitan cometer esos errores que son muchísimo más frecuentes de lo que ustedes creen. Y pues es obviamente evitarle un sufrimiento al paciente, evitarle un sufrimiento al tutor y ustedes pues tener la conciencia tranquila de que están haciendo un abordaje correcto de ese paciente. Otto, este caso lo pongo porque Otto era un paciente, es un paciente que todavía está pues en tratamiento conmigo. Él es un paciente que tiene diagnóstico de dermatitis atópica. Ustedes van a hablar de dermatitis alérgica después, pero estas localizaciones, ingles, axila, zona perianal interdigital, son localizaciones típicas del prurito en un paciente con dermatitis atópica. Obviamente en Otto se descartaron primero otras causas de alergia como dermatitis alérgica picadora de pulga y alergia alimentaria, entonces se hizo dieta de exclusión, de eso van a hablar después, no voy a entrar mucho ahí. Simplemente quiero que sepan que Otto tenía un diagnóstico de base de una alergia, de una dermatitis atópica, eso hacía que tuviera un prurito muy intenso. Y tenía un cuadro de otitis también ligado a su dermatitis atópica, pero tenía de forma secundaria otocariasis. Y tenía contaminación secundaria por malacesia en todos los pliegues. ¿Sí? Entonces, si yo me quedo con una sola cosa, yo le controlo solo una cosa a Otto. Y resulta que Otto tiene 3 cosas coexistiendo dentro de su misma condición dermatológica. Él tiene una alergia de base, una alergia que está complicada con un sobrecrecimiento de levaduras, de malacesias, y una alergia que está complicada por una otocariasis. Entonces son 3 cosas que yo tengo que abordar dentro de mi plan terapéutico. Y que si yo no hago las pruebas diagnósticas de primera intención, si yo no evalúo el canal auditivo, si yo no entro con el otoscopio en el canal auditivo, yo voy a omitir información que le va a restar éxito a mi tratamiento y va a hacer que Otto siga padeciendo en el tiempo de una enfermedad que no se va a controlar. ¿Sí? Entonces, miren todo el abordaje que requiere un paciente dermatológico. Ustedes pueden tener un paciente en donde coexisten varias dermatopatías. Entonces, siempre el abordaje
debe ser completo y por eso soy tan insistente en que ustedes deben hacer medicina interna dentro del paciente dermatológico, no solo limitarse a lo que ven en la piel o a lo que les reporta el tutor, sino irse a la base de la clínica, que es el examen clínico general, y esa sería la base de su pirámide y empezar a construir con esa base todo ese camino para llegar a él o a los diagnósticos que estén afectando al paciente en general. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Otto? Es un paciente con una dermatitis atópica, con sobrecrecimiento de malacesia secundario y una otocariasis. Entonces, obviamente, ¿qué tengo que hacer yo? Pues tratar todo en conjunto y mantener a Otto en el tiempo, porque las dermatitis alérgicas son crónicas, no tienen cura. ¿Se entiende esto? Entonces, puse estos dos casos porque son casos en donde ustedes se dan cuenta que hacer dermatología, y bueno, como cualquier especialidad, pero pues obviamente aquí estamos hablando de dermatología específicamente, requiere un razonamiento clínico muy sistemático y muy organizado. No es quedarnos solo con la inspección, no es quedarnos con lo que parece obvio, porque muchas veces lo que parece obvio no es tan obvio, ¿sí? Esto, por ejemplo, he visto muchos colegas que me dicen que cuando ven la secreción así oscura, dicen, ah, no, eso es malacesia, y por eso empiezan a mandar triconjugados. Y resulta que aquí, pues, no era malacesia, era otocariasis. Entonces, hay que hacer las cosas de una forma organizada, de una forma sistemática, paso a paso, conversando con el tutor, explicándole bien al tutor todo el camino que se va a recorrer y tener una relación muy de cerca con el tutor para que ustedes puedan tener ese acompañamiento de ese paciente dermatológico. ¿Listo, chicos? Entonces, no sé si tienen algún comentario de estos dos casos que les traje hoy. Me gustaría que me contaran qué opinan de esto. No sé si tenían algún conocimiento de esto, si les parece muy raro. Quiero escuchar opiniones. Doc, a mí me gustaría saber el tratamiento que realizaste en ese caso, en el de Otto. Pues fue lo que te digo, él tenía muchas cosas, entonces pues obviamente para el tema de otocariasis di una isoxazolina, también porque Otto no hacía un control de pulgas disciplinado, como les comentaba, y al ser un paciente alérgico, los pacientes alérgicos tienen que tener un control de pulgas muy estricto. Entonces empezamos con isoxazolina. En este momento no recuerdo bien cuál isoxazolina usé, pero pues el caso es que empezamos con una isoxazolina bien estricto. Em, el tutor empezó con limpiezas todos los días con ceruminolítico para intentar retirar ese cerumen del canal auditivo de Otto, porque pues al hacer la evaluación otoscópica realmente había solo cerumen en el canal horizontal, entonces daba para limpiar en casa. Si ustedes tienen afectación muy grande de cerumen que afecta todo el canal auditivo, tienen que hacer, como mencionaba Ricardo, un lavado profundo bajo sedación. En el caso de Otto no fue necesario. Empecé con un pulso de corticoides porque era un paciente que tenía un prurito muy intenso y además tenía el canal auditivo muy inflamado. Entonces empecé con prednisolona, dosis antiinflamatoria, más o menos unas 3 semanas en dosis decreciente. Terapia tópica para tratar el sobrecrecimiento de malacesia con clorexidina, miconazol, cada uno al 2%, con bastante frecuencia de baños, creo que fueron unos 3 baños a la semana. Y después de ese tiempo, después de terminar el corticoide, pasamos a usar apoquel para mantenerlo en el largo plazo, cuando ya se resolvió el tema de malacesia. No voy a entrar en el tratamiento de dermatitis alérgicas porque es otro módulo, pero básicamente ustedes tienen que seleccionar muy bien cómo sacan al paciente de la crisis y cómo lo mantienen después en el largo plazo. Eso es algo bien importante. Pero en resumidas cuentas, ese fue el abordaje que le tuve que dar a Otto. Entonces, eran muchas cosas que había que hacer en Otto. Todo fue paso a paso, no se resolvió de un día para otro.
pero pues vamos manteniéndolo en el tiempo. Es un paciente crónico, entonces él hace crisis de vez en cuando y él tiene control conmigo cada mes y pues bueno, se estabilizó y ahí lo voy manteniendo en remisión de su cuadro alérgico. ¿Listo? ¿Algún otro comentario de los casos? ¿Quedaron asustados? Doctora, tengo una pregunta. Cuenta. ¿Qué tan probable es encontrar malacesia y otocariasis en un paciente? O sea, al mismo ¿Coexistiendo tiempo en el canal juntas. auditivo? Sí, en el canal auditivo. Muy probable, muy probable. Tú puedes tener, porque lo que te digo, el paciente, digamos, ya tiene un desorden en el microambiente del canal auditivo. Entonces, un canal auditivo inflamado, ahí pueden pasar cualquier cosa. Entonces, malacesia va a aprovechar siempre la inflamación y el aumento en la producción de cerumen. Entonces, puede sobrecrecer ahí. Con la autocariasis, digamos, es un poco más, es menos probable, digamos, tiene que tener una fuente de contagio, obviamente. La autocariasis no es espontánea, o sea, no aparece de la nada. Entonces, tiene que tener una fuente de contagio. Pero tú puedes tener las dos cosas coexistiendo, claro que sí. Solo que cuando tú tienes otocariasis, el peor problema es la otocariasis. Entonces, primero lo que intentas retirar de ese oído son los ácaros y ya después te encargas de lo demás. Siempre es tratar primero el ácaro porque es muy pruriginoso. Entonces, produce bastante molestia. Y si tú no retiras el ácaro, es como un estímulo frecuente de inflamación y eso se te puede complicar, pasar a ser una otitis más crónica, bueno, tener afectación, incluso estenosar el canal auditivo. Entonces, siempre que tienes una otocariasis, lo primero que haces es retirar el ácaro y si tienes más contaminación, ya después te encargas del resto. ¿Listo? Ok, doctora, gracias. Vale. ¿Algún otro comentario? Profe, yo quisiera saber cómo manejar esos pacientes como Otto, que son que tienen tantas cosas y que requieren tratamientos que perduren el tiempo y costosos. Cuando te encuentras frente a tutores que capaz no tengan pues esas condiciones económicas para sus tratamientos prolongados, ¿cómo hay uno pues desde el médico lo maneja o que prioriza bueno, tú desde tu experiencia, cómo logras pues tratarlo y tratar ahí con los tutores también la economía? Es muy buena pregunta porque además pues es el pan de cada día, así como encuentro tutores que hacen absolutamente cualquier cosa por sus animales de compañía, pues hay tutores o que no quieren simplemente invertir o que físicamente no tienen las condiciones para hacerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Otto, si hubiera sido un tutor pues que no tuviera la más mínima condición económica, es muy difícil. Hay alternativas de tratamiento, por ejemplo, para la otocariasis. En vez de usar, recetar una isoxazolina, que es una molécula, pues, que no es barata, se podría usar ivermectina, por ejemplo, ¿sí? Que es un poco menos costosa. El problema con la ivermectina es que, pues, es un tratamiento, eh, pues, que vas a tener que dar más dosis, que va a demorar más tiempo en hacer efecto, pero es una opción. Es decir, tú puedes utilizar ivermectina para tratar una otocariasis y es válido. Entonces, sería una alternativa de tratamiento. Em, para el tema del rascado, no es muy recomendable porque de todas las opciones para tratar el prurito, el corticoide es la más barata. Pero pues no hace falta ni que les diga que mantener un paciente alérgico eh, en el largo plazo tomando corticoide, pues no sería una opción interesante, va a tener bastantes efectos secundarios y pues hay otras moléculas más seguras. Sin embargo, si ustedes tienen un tutor que en definitiva no tiene condiciones de comprar nada diferente a la prednisolona,
Pues lo único que ustedes pueden hacer es intentar manejar la prednisolona en el largo plazo a la dosis mínima efectiva que ese paciente tolere. Entonces, por ejemplo, una dosis de 0.5 cada 3 días, por ejemplo. Siempre, si tu última opción, Paula, es por falta física de recursos, la prednisolona para tratar el prurito en un paciente alérgico, trata de buscar la dosis mínima efectiva en el paciente para mantenerlo en el largo plazo, o incluso dar un pulso, parar, y cuando el paciente se vuelva a rascar, darle otro pulso y así. Es decir, busca estrategias. No es lo ideal desde ningún punto de vista eso. O sea, no quiero que piensen que yo les estoy recomendando que hagan eso, no. Es en situaciones muy extremas en donde no hay físicamente recursos para hacer un tratamiento como se debe ser, como debe ser, ¿no? Siempre que tú tengas que recurrir a esas cosas extremas, por ejemplo, usar un corticoide en largo plazo en un paciente alérgico, tienes que ser muy clara con el tutor y explicarle todas las consecuencias que eso le puede traer y el detrimento de la salud que puede traer para la salud del paciente. Porque incluso cuando yo he tenido que hacer eso, que afortunadamente no han sido casos muy frecuentes, pero cuando he tenido que hacer eso, yo hago que el tutor firme un documento en donde acepta que está consciente de los riesgos de utilizar el corticoide en el largo plazo. Porque ustedes también tienen que protegerse como médicos veterinarios. Uno trata de ayudar al tutor, uno trata de ser empático, de ponerse en los zapatos de la persona que no tiene condiciones, pero uno tiene que protegerse legalmente. Porque ¿qué va a pasar? Que si tú no haces eso y si es un tutor bien de mala, después va a decir, ah, no, pero ella me dijo que yo podía usar corticoide hasta el fin de los días y que no iba a pasar nada. ¿Y quién va a decir que tú no le dijiste eso? Entonces, cuando tengas esos casos extremos, existen esas opciones, tú lo puedes hacer, pero siempre trata de protegerte como profesional. Trata de ser muy explícita en los riesgos y trata de tener todo por escrito. En cualquier cosa que hagan y que represente que el tutor, por ejemplo, simplemente no quiere tratar, háganlo firmar un documento. Siempre tengan un método para protegerse legalmente porque no hace falta que les diga que nuestra profesión está cada vez más atacada. Los médicos veterinarios sufrimos de mucho ciberacoso, de mucho bullying en redes sociales. Y entonces cada vez es más importante que ustedes busquen estrategias para protegerse de esas cosas. Entonces, en la medida en que ustedes sean claros con los tutores y tengan todo por escrito, pues se van a evitar problemas después. No sé si te respondí. Sí, profe, muchas gracias. Y ya la última, que días vi en clase una técnica, la técnica de CEP, que es la ablación del conducto auditivo vertical. Y ahora que vimos este caso de Otto, quería saber en qué momento, o si recomiendas, y si recomiendas en qué momento esas cirugías serían ya como una opción para las otitis. Sí, la ablación del canal auditivo es una cirugía que es una opción, claro, pero en casos muy severos y muy crónicos de otitis, cuando ya no hay nada que hacer. En el caso de Otto no, porque Otto ni siquiera tenía estenosis. Yo no sé si ustedes recuerdan la imagen, pero Otto tenía mucho cerumen, estaba muy inflamado, pero yo pude entrar perfectamente a hacer evaluación endoscópica del canal auditivo de Otto. No era, ni siquiera estaba estenosado, era un canal que aún estaba abierto y se podía evaluar. Hay casos muy crónicos, muy crónicos, en donde el canal está completamente cerrado, ni siquiera puedes entrar con el otoscopio. Uno lo primero que intentaría en ese caso es abrir el canal auditivo con un corticoide oral, pero hay casos que ni aún así logras abrir el canal auditivo. Entonces, en casos muy extremos, donde hay fibrosis del canal, donde hay estenosis del canal, no lo puedes abrir con nada. Calcificación del canal auditivo en casos de cronicidad muy terribles. En esas situaciones se recomienda ablación del canal auditivo. Es una cirugía muy invasiva, pocos cirujanos la hacen, de hecho a los cirujanos no les gusta mucho porque es una cirugía bastante compleja, el postoperatorio es complicado, pero hay casos en donde toca hacerlo porque simplemente son otitis tan crónicas que nunca fueron abordadas de una buena forma
que ya el paciente tiene mucho dolor, no hay calidad de vida, pues es mejor retirar el canal. Pero son casos realmente bien extremos en donde tú tienes que hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Gracias, profe. Vale. Siempre intenten salvar los canales auditivos, pero... Y de hecho eso pasa cuando esos casos extremos son resultado de una otitis externa que no fue bien manejada. Sea por negligencia del profesional y la mayoría de los casos es por negligencia del tutor. Les puedo decir que más del 70% de los casos es por negligencia del tutor. Entonces, bueno, lo ideal es no llegar a tener que retirar, que hacer ablación. ¿Listo, chicos? Si no hay más preguntas, lo dejamos por aquí. Espero que estos módulos que hemos tenido el pasado y el de ahora, y bueno, y el que vamos a tener el próximo jueves, les abra un poco. Digamos que a mí lo que me gusta de esto es que ustedes empiecen a pensar, a tener un razonamiento clínico organizado para abordar el paciente dermatológico. Esa es la idea, que ustedes salgan de aquí con herramientas muy claras, no solamente que se aprendan y que reciten un montón de información, sino que ustedes cojan esa información, la pongan dentro de su cabeza, tengan ahí su banco de datos y puedan utilizarla de una forma organizada cuando ya tienen a su paciente en la mesa de consulta. ¿Vale? Entonces, nos vemos el próximo jueves. Vamos a hablar de las dermatosis fúngicas. Vamos a hablar un poco de eso. También vamos a ver algunos casos clínicos. Y bueno, gracias por conectarse. Espero que haya sido de provecho. Descansen y hasta la próxima semana. Gracias, doctora. Bueno, chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, buena noche para Muchas todos. Gracias, profe. Doc. Paula, Muchas Dayan, gracias. Gracias, Iván, Doc. chao a todos. Descansen.